Bienvenidos a otro video más de creatividad y de resolución de problemas. Hoy vamos a hablar sobre cómo nos podemos convertir en coleccionistas de momentos y cómo esto nos ayuda en nuestros procesos creativos. ¿Por qué coleccionistas de momentos? Primero hay que entender que para resolver un problema hay una metodología, hay un proceso. Y en los procesos creativos normalmente anda por primero observar, luego imitar, transformar y luego proponer la resolución de problemas. Pero ¿por qué es tan importante cada una de estas etapas? Para coleccionar estos momentos es importante observarlos detenidamente. Y no solo observamos para hacer esta especie de meme contemplativo donde sale Pablo Escobar y se pone a ver la piscina, sino más bien nosotros lo hacemos primero para conocer, para comprender la situación, para comprender el objeto que estamos tratando de analizar, de entender, de conectar, y no solo conectar a nivel de lo estético, a nivel de la forma, a nivel de sus materialidades, de los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos empatizar y conectar de dos maneras. Uno, preguntándonos cómo el diseñador lo hizo, qué se preguntó para llegar a esa respuesta, o más bien, cuál fue su proceso analítico y creativo para llegar a esta propuesta. Y la otra es, obviamente, conectar para comprender mejor la situación o el problema, para ponernos en la posición para poder estar en la mejor ubicación para tener la mejor respuesta posible. Es una conexión que es difícil explicar, pero es más bien llegar a profundizar en los diferentes elementos del objeto. De entender que no solo es un objeto como tal, sino que cumple una función, que satisface y cumple y responde a un problema. Y que eso obviamente tiene una conexión con un usuario o con una situación. Entonces, no solo es el problema que vamos a analizar o el objeto, sino que hay variantes y variables que pueden impactar en él. Eso es bien importante. No solo observamos para contemplarlo, sino que observamos para transformar nuestras ideas de los mismos objetos. Esto es bien importante y importantísimo que nosotros mismos al iniciar estos procesos nos vayamos quitando de estos paradigmas coleccionista de momentos. ¿De qué sirve observar hasta el último detalle de los objetos? Sirve primero dentro del proceso para imitar. Después de comprender y entender, imitamos, copiamos, reproducimos. Y esta es una manera de comprender e interiorizar la situación o el objeto. Y obviamente luego vamos con un proceso que ya lo hemos hablado de transformación de las ideas. Es bien importante que nosotros no solo transformamos por transformar, es decir, agarramos una pelota y la convertimos, qué sé yo, en un cubo Rubik. No, sino que transformamos en pro de este análisis de la observación, es decir, analizando y respondiendo a situaciones o al problema o al reto presentado. Nosotros no solo resolvemos porque tenemos que resolver, sino que hay una línea particular que es la de resolver un problema o una situación. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos sacar de cada una de las situaciones que observamos? Yo los invito mucho a que cuando salgan observen cómo la gente se mueve, cómo habla, cómo compra las cosas, cómo se viste. Y no, esto no es un tema de ser fashion police, sino más bien debemos de notar ciertos elementos, ver cómo las rutinas que genera la gente, sus maneras, sus estilos, porque esto nos permite o nos permitirá en algún momento tener una base de datos de información. Y esto es importante, coleccionamos momentos, anótenlos, tomen fotos, utilicen las redes para tener esta recopilación. Y más allá de poder googlearlo y buscarlo y decir, voy a poner
gente caminando y te salen millones de fotografías, como diseñadores tenemos que vivir la situación. ¿Por qué? Porque nos va a permitir poder conectar a nivel emocional, sensorial, de experiencia y más allá de lo estético y de las formas, conectar con el problema, con la situación y con este objeto. Sin esta conexión, los objetos pueden llegar a ser solo una resolución de problema insípida, sin sentido, sin alma y sin corazón. Y al final, la verdad que nosotros pues tratamos de diseñar para la gente, en pro de la gente, en resolver sus problemas, o más bien resolver a través de nuestros procesos de diseño alguna situación en particular. Entonces es bien importante que nosotros como diseñadores, como creativos, conectemos a partir de la observación, de la imitación, de la transformación, sin olvidar que todo esto es un proceso que nos lleva a una resolución de un problema de diseño. Entonces, tratemos de ser coleccionistas de momentos. Anoten una libretilla. Esta libretilla, por ejemplo, nos sirve para ir apuntando cosas, fotografía, videos, qué sé yo. Cada uno debe buscar su manera para ir construyendo momentos, porque no sabemos cuándo los vamos a utilizar. Y tratemos de conectar con cada una de las situaciones, siempre preguntándonos por qué de esto, para qué de esto, qué pensó cuando desarrolló ese proyecto o presentó esa propuesta, por qué la gente hace esto, por qué se mueve de esta manera, analizándolo. Sin análisis no hay proceso creativo, y sin conexión vamos a generar una resolución de problemas probablemente que no conecte realmente con su contexto, con la situación. Y justamente el próximo video vamos a tratar de hablar un poquito sobre el contexto. ¿Qué tan importante es el contexto? Más allá de centrarnos en la resolución del problema. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.